Hola chicos, ¿qué tal? Soy Sergio de Invernomics y hoy vamos a hablar de los típicos errores que la gente comete cuando empieza a invertir en bolsa. El primero de ellos es el tema de pensar que porque una empresa valga 4 euros es más barata que una de 40 o de 400 euros. Esto lo oigo yo mucho cuando mis amigos me dicen "Buf, esa empresa ya es muy cara, ya vale 200", o "Buah, esta empresa es muy barata, vale solo 2 euros, podemos comprar un montón de acciones". Este error ocurre porque no entienden el concepto de capitalización de mercado. O sea, una empresa, su valor de mercado viene determinado por el número de acciones y el precio por acción. Entonces, una empresa que valga 100 millones en el mercado puede decidir emitir más o menos acciones. Es como una tarta. Tú tienes el tamaño de una tarta que es fijo, pero puedes cortarla en tantos trozos como quieras. Pues las empresas hacen lo mismo, ¿vale? Entonces, una empresa con 100 millones de valor de mercado puede tener 100 millones de acciones y entonces las acciones solo valdrían 1 euro, serían muy baratas. Pero si tuviesen la mitad o 10 veces menos, pues tendríamos muchas menos acciones en circulación que tendrían un precio superior. Lo que está claro es que sí que es más barato, obviamente. Cuando te cuesta algo 2 euros es más barato que algo que te cuesta 4. Pero realmente lo que tienes que pensar es ¿qué estás obteniendo a cambio? Entonces, un trozo de una tarta que solo está cortada en 4 es un 25% de la tarta. Pero un trozo de la tarta que está cortado en 100 es solo una centésima parte de esa tarta. Entonces, tienes que ver qué representa el trozo que estás comprando. Por eso realmente el hecho de que compres a 5 euros o a 10 euros o a 100 euros no quiere decir que vayas a tener una mayor oportunidad de que esa acción se aprecie más en el futuro o tenga más recorrido, que es lo que la gente realmente al final piensa. Buah, si esta acción vale 1 euro, puede llegar a 100, pero la que ya vale 100 no creo que llegue a 1000. Entonces, ese concepto es muy importante que lo conozcas. Y las empresas se aprovechan de este tipo de psicología y hacen lo que se conoce como split. El split es una herramienta que utilizan las empresas cuando emiten nuevas acciones y automáticamente, como están diluyendo el capital o están troceando más la tarta, lo que ocurre es que las acciones automáticamente se rebajan. Es decir, si una empresa tuviese 1000 acciones en circulación y de repente emite otras 1000, ahora hay 2000 acciones en circulación, pero la tarta sigue siendo la misma, con lo cual lo que ocurre es que la acción automáticamente valdría la mitad. Es decir, si tú ya tuvieses acciones de esa empresa y la empresa de un split, pues si tenías 1000 acciones a 10 euros, por ejemplo, pues tenías un valor de 10.000 euros, ¿no? Pues lo que podría ocurrir es que en vez de 10.000 acciones, tuvieses 20.000 acciones, el doble de acciones, pero a la mitad del precio, en vez de 10 euros a 5 euros. La multiplicación total es la misma. Al final, tú sigues teniendo el mismo capital. Lo único que han hecho es trocearlo. Tienes más acciones, pero a la mitad del precio. Y esto ocurre en muchísimas ocasiones. Casi todas las empresas hacen esto porque saben un poco de la psicología del inversor y entienden que de esta forma sus acciones son más atractivas. El segundo error típico también es el hecho de pensar que una empresa que ha bajado su precio un 50%, por ejemplo, volverá a cotizar al precio máximo que tuvo. Entonces uno mira una gráfica y dice, "Buah, esto puede ser un chollo si compro aquí y vendo aquí", ¿no? Esto es un error muy típico porque la gente piensa solo otra vez en la variable precio únicamente, pero al final el precio refleja las expectativas de futuro de la empresa. Entonces sí que es cierto que cuando una acción baje, pues habrá que pensar, bueno, quizás es una buena oportunidad de inversión, voy a analizarlo. Pero no simplemente el hecho de que una acción baje es automáticamente una oportunidad de inversión. Esto ocurrió con los bancos. Imagínate la gente que vio que Santander cotizaba a más de 10 euros, a más de 12, no recuerdo ahora muy bien, pero llegó a caer a 4, a 5, y hay mucha gente que compró a 8, a 7, a 6, a 5, y al final compraban con un razonamiento muy simple y erróneo, el hecho de pensar de que porque baje, automáticamente es una buena oportunidad de inversión. Y esto no es así. Y esto es mucho más fácil de entender con un ejemplo. Imaginemos una empresa que cotiza a 10 euros y que de repente sus acciones se desploman y valen 5 euros. Cae un 50%. Entonces, uno puede pensar,
buena oportunidad de inversión, ¿no? Ha caído un 50%, seguramente se recuperará y como estoy comprando la parte baja de la gráfica, puedo ganar dinero. Pero ¿y si te dijese que los beneficios han caído un 80%? ¿Y si te dijese que las expectativas de futuro para la empresa son horribles porque está en un sector que está decayendo y que no se prevé ningún tipo de crecimiento? Pues ya no está tan claro. Entonces tienes que pensar que el hecho de que una acción caiga no significa automáticamente oportunidad de inversión. Puede significar voy a analizar la empresa, voy a ver qué ocurre, pero nunca automáticamente es un chollo. Otro error muy típico es el pensar que si has hecho algo bien en el pasado, siempre va a salir bien en el futuro. Es decir, el coger demasiada confianza en uno mismo. Esto me ocurrió a mí personalmente en 2012. En 2012 yo tenía un blog de inversión que se llamaba Invernomics y publicaba en él mis operaciones. Prácticamente todas fueron un éxito y en muy poco tiempo además, entonces me dio mucha confianza en mí mismo y dije, ostras, esto se me da bien. Y me metí a invertir en un sector que no conocía bien, que era el de los metales, y por razones económicas, no de inversión. Entonces, cuando inviertes por razones de macroeconomía, como en este caso era que iban a imprimir mucho dinero los bancos centrales, creo que es mucho más difícil tener éxito. De hecho, Warren Buffett siempre dice que él no se fija en la economía, que él solo mira a las empresas y las considera buenas o malas inversiones en sí mismas. Entonces, mi confianza me hizo saltar a un sector que no conocía y aunque el sentido común me decía que si imprimían más dinero, los metales preciosos se apreciarían, no fue así y en ese sentido ahí perdí dinero. Pero es una lección que nunca olvidaré. El cuarto error es ser muy impaciente y estar demasiado pendiente de lo que hacen tus acciones. Cuando uno compra acciones, es muy fácil comprar y venderlas. Es un activo muy líquido. Y esto, aunque parezca una ventaja, para mí es un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque uno, cuando toma una decisión que sabe que es fija o que va a tener durante los próximos 10 años, como es la compra de un inmueble, lo piensa mucho mejor, analiza mucho mejor y se compromete a ese tipo de inversión. Pero cuando uno compra acciones, muchas veces la gente dice, bueno, la puedo vender, empieza a mirar el precio continuamente, empieza a leer todas las noticias que ocurren. Entonces, hay demasiado ruido en el mundo de las acciones. Si no estás preparado para dejar que esas acciones crezcan, porque recuerda que Warren Buffett dijo que el tiempo es el amigo de una gran empresa. Entonces, si tú compras una buena empresa y compras sus acciones, déjalas que crezcan. El quinto error muy típico y en el que yo caí es el de vender demasiado pronto tus acciones. Es cierto que uno compra y vende para obtener un beneficio y hasta que no vendes el beneficio no es real. Pero ten cuidado porque aquí hay un concepto que yo digamos que no tenía muy claro cuando empecé a invertir y que ahora lo entiendo muy bien. Y es que cuando tú compras, te pones un objetivo de venta, que es lo que yo hacía anteriormente, puedes perder una de las mejores oportunidades de tu vida. Por ejemplo, yo invertí en Apple y en 3 o 4 meses, no sé si vendí, porque gané un 30%, un 35%, que me parecía muchísimo. Pero, ¿qué ocurrió? Que yo tomé esa decisión basada un poco en Apple como acción, no Apple como empresa. Entonces, si yo hubiese pensado en Apple como empresa, habría pensado, bueno, las acciones ahora sí que creo que valen lo que deberían valer, pero todo el crecimiento futuro me puedo aprovechar de él ya que estoy invertido en Apple. No tengo por qué vender. Ahí me corté las alas. Me corté las alas porque esa acción, desde que yo vendí, se ha triplicado, sino más o menos. Entonces, fue un gran error que nunca olvidaré. Piensa que cuando compres acciones estás comprando empresas y el hecho de que alcance el punto o el precio objetivo que tú consideres no quiere decir nada. Puedes crecer y puedes ganar mucho más dinero si dejas correr tus mejores inversiones. Entonces, tenlo en cuenta. Imagina aquellas personas que compraron Amazon en 2002 y vendieron en 2006 porque habían ganado mucho dinero. Imagina cómo se estarán arrepintiendo de todo el crecimiento que ha tenido Amazon y que no se han podido aprovechar de él porque vendieron las acciones. Entonces, cuando tengas una gran empresa comprada a un buen precio, mi consejo es que no la vendas. Mi consejo es que estés con ella con un compromiso a largo plazo, porque realmente, como hemos dicho ya, el tiempo es el amigo de las grandes empresas. Pues esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis encontrado información útil
y espero veros en el próximo vídeo, que trataremos otros 5 errores que los inversores principiantes suelen cometer. Invierte con sentido.